Muy buenos días, de nuevo con todos ustedes para llevarle una nueva enseñanza que el Señor pone en mi corazón y que quiero compartir con todos ustedes. Es vital, importante que seamos ministrados a través de la palabra de Dios, porque en ella encontramos lo que nosotros necesitamos, tanto en el área física como en el área espiritual. Hoy el tema de esta mañana está enfocado sobre los creyentes y el título es Crecer en el Señor. Pero antes de comenzar, recordarles que si desean y gustan, podrán suscribirse dándole a la campanita y así podrán recibir los vídeos que voy subiendo. Así que desde la concepción hasta el nacimiento, comenzamos fases en la vida que nos permiten desarrollarnos, etapas por las que pasamos hasta el fallecimiento. Pero en todo el periodo que va desde la infancia hasta la anciandad, sufrimos grandes cambios que también de una manera repercute en todos los aspectos de nuestras vidas, que marca el paso del tiempo, como es el crecimiento. Pero también lo debemos ver en varios puntos de vista. Por ejemplo, en el crecimiento físico. Cuando hablamos del proceso biológico, hablamos del incremento en el tamaño, tanto en la masa como en el peso, como en la altura y la estatura, además de otros cambios corporales que forman parte de ese proceso. Pero también está el crecimiento personal, que incluye actividades que mejoran tanto en la conciencia como la identidad, e impulsa el desarrollo de habilidades como, por ejemplo, la capacidad de aprender, tanto en el conocimiento o como tantos en los desafíos. Pero al igual que el crecimiento físico es importante para la persona, también lo es desde el punto de vista espiritual, porque es necesario, porque incide de manera trascendental y trae consecuencias, tanto positivas o como negativas, en previsión de los resultados. Pero cuando hablamos del crecimiento espiritual, se enfoca en la identidad del creyente, que pasando por un encuentro personal con Jesús, decide entregar su vida, dando un paso de fe, que se llama conversión, creyendo en Jesús como Señor y único Salvador de su propia vida. Y se identifica de manera pública cuando se bautiza. Pasa a tener una nueva condición, transformado a ser hijo de Dios, como se ve en el capítulo 1 de San Juan, versículos 12 y 13. Pero para nosotros los creyentes, conocer a Cristo es una de las experiencias más maravillosas, extraordinarias e inolvidables que hemos recibido. Comenzamos desde la perspectiva espiritual, una nueva vida, una nueva andadura, guiados por el Espíritu de Dios, como se ve en Joel capítulo 2, versículos 28-29, es un agente restaurador. Y es profunda, porque conocemos las promesas, las visiones, los sueños y también revelaciones. Y también es vital, porque Él mora en nosotros como templos que somos y nos ayuda en nuestra debilidad para avanzar, para crecer y también para madurar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como se ve en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero nosotros andamos en el Espíritu para combatir contra el pecado, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. Sin embargo, en cuanto a los dones, hay dones espirituales en ese crecimiento que son importantes, habilidades especiales que el Espíritu Santo reparte, como se ve en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, que capacita al creyente con propósito. Primero, porque sirve para la edificación de la iglesia. Segundo, su uso es para bendecirnos los unos con los otros. Y tercero, porque nos sirve para trabajar y construir juntos una iglesia fuerte, consolidada para honrar a Dios. Pero hay tres clases claramente identificadas, dones espirituales dispensados, como por ejemplo son los del Padre, en Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8, que nos habla del propósito y de las motivaciones basadas en la vida.
como por ejemplo pueden ser la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir y también hacer de misericordia. Están las dispensaciones del Hijo, se ve en Efesios capítulo 4, versículo 11, que sirve para equipar al cuerpo de la iglesia. Y esos son los 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, pastor y también maestro. Y también están las dispensaciones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, que trae palabra de sabiduría, de ciencia, don de sanidad, hacer milagros, discernimiento de espíritus y diferentes tipos de lenguas y también de su interpretación. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo crecemos? Porque el crecimiento espiritual es un proceso que abarca toda la vida. Es cierto que Dios trabaja con diferentes personas y de diferentes maneras. Unos crecen más rápidamente y otros más despacio, pero lo importante es seguir avanzando poco a poco. Nuestro enfoque no debe ser el de compararse con otros, sino con la palabra de Dios. Crecemos por medios ordinarios. Por ejemplo, la palabra de Dios. Nos ocupamos en su lectura, en el conocimiento y también en su comprensión, con lo que nos familiarizamos para meditar y aplicarla para nuestras vidas. La palabra nos instruye, nos encamina en la verdad, nos exhorta, nos corrige en la disciplina, y la cual debe ser guardada. También está la oración. Nuestra relación con Dios debe tener un tiempo preferencial para prestar atención sin distracción alguna. Nos acercamos a la presencia del Señor confiados, con acciones de gracias por todo lo que Él hizo y sigue haciendo. La seguridad de que todas nuestras peticiones son escuchadas, de las cuales el Padre sabe verdaderamente cuáles son nuestras necesidades, como se ve en San Mateo capítulo 6, versículo 8. Él nos escucha, pero nos atiende conforme a su santa voluntad, como dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Le pedimos sabiduría para poder actuar, contrarrestar los dardos del enemigo que vienen con nosotros, y su guía para que nos proteja de lo que nos pueda acontecer en ese día. Asimismo, también tenemos ese tiempo de intercesión. Intercedemos por los demás, por familiares, por amigos, por la iglesia y por otros temas importantes, para que todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales, sean cubiertas. Luego está la iglesia. Es imprescindible ser miembro de una iglesia local. Es la reunión del cuerpo de Cristo en la que se puede participar en 2 ordenanzas, como es el bautismo y la cena del Señor. Y luego está el tema de cómo permanecer en Cristo Jesús. Si importante es crecer espiritualmente, permanecer indica estar consolidado sobre la roca, que es Jesús. Afirmar los pasos en pos del Maestro, que sugiere tener una relación permanente. Y para ello nos vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer en 2 versículos claves que están en San Juan, el capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El segundo está en San Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 2 versículos claves, importantes, porque cuando vienen los vientos, esas tormentas, las pruebas que golpean con fuerza nuestras vidas, van a ser exámenes que van a calibrar nuestra fe. Van de alguna manera ver nuestra posición y cómo estamos estrechamente intimados con el Señor, estando en conexión. Pero a pesar de la dureza de las pruebas que son añadidas, es en esa intensidad
por las circunstancias que estamos padeciendo. Hay un plus que se nota importante en nosotros, como debe ser la constancia, la confianza y la seguridad en Jesús a pesar de las situaciones que estamos pasando. Todo se calma en su presencia y tenemos paz. Pero en los tiempos que corren, no solo por algún tipo de adversidad, podemos ver cómo también nos comportamos. La obediencia a los mandamientos de Cristo en San Juan capítulo 15, versículo 10. Tenemos el vivo ejemplo en Jesús, su carácter, su conducta, y cómo vivió intensamente todo y cada una de las circunstancias, como se ve en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Lo mostrado por Jesús era para que podamos vivir libre del pecado habitual en Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, y ser perseverantes para mantenernos fieles al Señor. La inestabilidad constante, las imprevistas adversidades querrán verificar su eficacia en cada creyente, que nuestra identidad sea Cristo. Es la razón por la que luchamos y vivimos, que es su causa, alcanzando victorias en su nombre. La pasión y la devoción que expresaron los discípulos de Jesús es una prueba que lucharon incansablemente hasta el final de sus vidas. Es el vivo retrato que queda en nosotros para entender que el sacrificio vivo de Cristo influyó, creó esperanza y fe en ellos como en todo aquel que en Él cree, que le ama y que le sigue en todos los momentos de la vida, y para alcanzar también la vida eterna, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Un mensaje que se extiende hoy día a todos los que dejaron de existir, los que murieron, pero también a los que aún viven, y eso se ve en San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Que en esta mañana el Señor os bendiga grandemente.